Ok, bueno, vamos a orar al Señor para entregar esta clase en sus manos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche, este tiempo que nos permite, Señor. Rogamos por Roberto, que allá en su país, en Costa Rica, pues anda de turista, ha salido con su familia, Señor, que le cuides, le guardes y le lleves en bien y que pase este tiempo disfrutando, Dios. También rogamos por mis otras dos hermanas allí en México, que una de ellas tuvo que salir de la ciudad también, y que seas tú pues cuidando y guardándole en el, en el camino donde ande, Dios. Y a nuestra otra hermanita que está estudiando para preparar sus exámenes, que sea estudios preparándola, dándole mucha sabiduría para que cuando ya ella esté en sus exámenes, que ella se recuerde de todo el esfuerzo que ha hecho estudiando y gracias pues por ella, Dios. Tú estés con ella en todo momento. Gracias por el resto de mis hermanos, los presentes y los que se van a ir conectando y los que no van a poder por las circunstancias que sean, tu bendición para ellos, Dios. Que sea tu espíritu quien nos guíe, que sea tu espíritu quien nos edifique y que podamos seguir aprendiendo, Dios, de este tema. Quedamos en tus manos, que seas tu Dios, pues, el honrado en todo y que sea tu palabra la que se manifieste. Por Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Roberto, ¿cómo estás? Hermano, bien, es que era que señal más mala. Estoy en otro lugar aquí que me regalaron un poco de internet. Bueno, hasta donde pueda ahí los voy a acompañar. Vaya, Sí. ok, magnífico, magnífico. Bendiciones, hermanos. Gracias. Amén, gracias. Ya decía yo que ese muertito, ¿quién será? Dije, porque la figura es como un muertito. Pues bienvenido, Roberto, y me alegro que a pesar de que anda de viaje, haces tu tiempo para seguir en la clase, ¿verdad? Así que Amén. honrado sea el Señor por tu actitud. Muy bien, hermanos, algo que podamos hablar, recordar de la clase anterior, de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Acordémonos que hemos visto el fundamento bíblico, el fundamento en relación a lo que la palabra dice de este texto, 2 Corintios 2:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También vimos Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y luego 1 Corintios 3:13-15, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y cada obra, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto que acabo de leer lo vamos a analizar hoy un poquito más. Bien, teníamos la base bíblica y después nos fuimos al desarrollo, al contenido del tema. Aprendimos que el significado del tribunal, que en el griego también se le denomina como el criterión o el escalón o el ancho del pie, que es también el bema, ¿verdad? El bema de Cristo. Y eso lo vemos ahí en 2 Corintios 5:10 y en Lucas 14:14. Vimos que el tribunal del tribunal es
después del arrebatamiento y antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. También identificamos el tiempo, ¿verdad? Quiero decir el tiempo, el lugar del tribunal que va a ser en el cielo. El juez va a ser nuestro Señor Jesús. Él será el que estará al frente. Los convocados al tribunal, ¿quién? Su iglesia, ¿verdad? Su iglesia, los cristianos. La base del examen del tribunal, pues serán todo lo que hicimos después de convertido hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El creyente nunca más será sometido a juicio, o sea que el tribunal de Cristo no es para emitir juicio y castigo para nadie de los que estemos ahí presentes. Entonces, en relación a qué debemos dar cuentas a Dios, y vimos allí que es sobre la vida cotidiana de cada creyente y la vida de servicio a Dios. Básicamente, es toda nuestra vida como creyentes. Luego, en el 8 teníamos qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo. Y descubrimos que, de acuerdo a 1 Corintios 4:5, en el tribunal será revelado lo que cada uno haya hecho, incluso en lo secreto, ¿verdad? Dios va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. El resultado será que cada uno recibirá la alabanza de Dios. Vimos también que el Señor Jesucristo mismo será nuestro juez y serán juzgados vivos y muertos. El tribunal de Cristo deberá responder. Vimos que vamos a responder por cómo tratamos a las personas, cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros, cómo usamos los dones que Dios nos ha dado, cuánto sufrimos por Cristo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo corremos la carrera que Dios nos ha dado y nos ha escogido para que la corramos. También vamos a responder por cuán efectivamente hemos controlado nuestra vieja naturaleza o cuántas almas hemos testificado y hemos llevado a los pies de Cristo. Cómo reaccionamos ante las tentaciones, cómo esperamos la segunda venida y cuán fieles somos a la palabra y a la iglesia de Dios. También vamos a dar cuentas por las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta, ¿verdad? Que es la que nos trae hoy. ¿Qué debo hacer para prepararme para esto? Entonces, yo les voy a compartir qué debo hacer Eso fue lo que no vimos la vez pasada. Quiero ver si el tribunal de Cristo serán premios, será un tribunal. Los creyentes no serán sometidos a juicio y castigo. Veamos dónde estamos. No será para avergonzar o acusar a cada uno de nosotros. No será para castigo. Esto fue lo que ya se lo pasé. Por lo que debemos de responder. También debemos de responder por todo esto. Entonces, ¿qué debo hacer para prepararme para ese momento, para el momento del tribunal de Cristo? ¿Qué debo hacer? Las obras comparadas, ¿con qué se van a comparar? Bueno, vamos a ir a ver allí en Corintios, capítulo 3. Así que vamos todos a Corintios. Van a ser comparadas con dos tipos de material. Materiales duraderos y materiales no duraderos.
Los materiales duraderos que vamos a ver ahí en Corintios, capítulo 3, 1 Corintios, oro, plata y piedras preciosas. Y los otros son heno, madera y hojarasca. Entonces, vamos a buscar el texto. Creo que yo lo tengo por aquí. Veamos qué dice el texto. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es importante que veamos eso porque 3 veces se menciona en este texto. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento porque el que está puesto, el cual es Cristo, y si, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto ha sido muy manoseado en el sentido en que se le han dado diversas interpretaciones. Vamos a hacer un poquito de análisis para ver qué nos está diciendo en algunas palabras que están usadas aquí, que usó Pablo y que se tradujeron de una manera tal que podrían darnos una idea diferente de lo que el texto realmente está diciendo. Entonces, hay un pequeño análisis aquí. La palabra fundamento es sobre edificar, perdón. El fundamento es el cimiento, ¿verdad? Porque nos está comparando con un edificio. El fundamento es el cimiento, o sea, la fundación, que es lo que sostiene todo el edificio, toda una casa. Pero dice que sobre esa fundación hay que sobreedificar, o sea, hay que levantar paredes, ¿verdad? Para realmente tener un edificio o una casa. Y esa palabra es edificar encima de, ¿verdad? Tal y como está allí. Y lo vemos en el texto, ¿verdad? Dice, como perito arquitecto puso el fundamento, otro edifica encima. Dice, es bien importante eso porque dice, otro edifica. Ahora, ¿quiénes son los que edifican en la vida? Pues están los pastores, están los líderes, que de una manera van edificando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y van poniendo un ladrillito tras otro, y van ayudándonos a formar un muro, una casa, un edificio que nos proteja, que nos guarde. Pues esa es la figura que se está usando en este momento. Pero vean, dice, y otro edifica, pero, ¿verdad? Esta palabra pero es importante. Pero cada uno, entonces tenemos una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea que la responsabilidad de nosotros, o sea, el hecho de sobreedificar no recae solamente por los pastores y los líderes o los maestros, no, recae más sobre cada uno de nosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica, o sea que todos tenemos la responsabilidad de sobreedificar nuestras vidas, estar constantemente aprendiendo, constantemente fortaleciendo nuestra vida espiritual y poniendo un ladrillito, ¿verdad? Día a día, semana a semana, de tal manera que la vida espiritual está bien protegida, está bien fortalecida y es responsabilidad de nosotros. El hecho que vayamos a la iglesia, que tomemos la decisión de ir a la iglesia, es una ventaja
ya para buscar el alimento y buscar que se ponga otro ladrillo. Es una iniciativa que tomamos. El hecho de ir, tomar y leer la palabra, hacer un devocional, buscar, pues también. Pero no solamente eso, el hecho de servir dentro de la iglesia, el hecho de servir dentro de mi casa, el hecho de servir en mi colonia, en el lugar donde yo estoy, el hecho de servir en la comunidad, ¿verdad? El hecho de demostrar que Cristo realmente vive en mí. Eso es también edificar, porque en la medida que yo vivo la vida de Cristo, cada vez más me fortalezco y ahí estoy sobre edificando, porque estoy poniendo en práctica todo lo que he aprendido de la palabra. Así que esa es la idea de sobre edificar y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, dice, cada uno sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento. Ese es bien importante. Nadie más puede poner ese otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, en el creyente ya el fundamento ya lo tiene ahí. Ya no hay, es inamovible. Es inamovible ese fundamento que es Cristo. Y hay varios textos en la Biblia que podemos ratificar esto, que ese fundamento ya no puede ser movido porque Cristo tiene su cimiento ahí, mora en nosotros. Y luego viene el versículo 12 y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de sobre edificar, sobre ese fundamento. Nuestra labor va a depender de que lo que hagamos, lo que estamos sobre edificando, sean obras de oro, piedras, plata, piedras preciosas. Que no sea madera, que no sea heno y que no sea hojarasca. O sea, algunas obras nuestras que son, lo hicimos para vanagloria de nosotros, no, eso va a ser madera, heno y hojarasca. Pero aquello que hicimos para el servicio a Dios, sin esperar nada a cambio, Dios lo va a valorar como oro, como plata, como piedras preciosas. Cuando yo he hecho su voluntad, cuando he cumplido con la palabra, cuando he buscado a Dios, cuando a pesar de todo, de sacrificios, circunstancias, he cumplido con lo que Dios me ha mandado, Dios recompensará eso, como vamos a ver más adelante. Entonces, la obra dice, cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esta palabra revelada es bien interesante. Revelada es apocalipto, que es parecido a apocalipsis, revelación. Esa es la palabra que está utilizada ahí. Y habla de algo venidero, de algo por descubrir, ¿sí? Porque eso no va a ser justamente, esa revelación no va a ser hasta en el momento del tribunal de Cristo, será revelada, ¿verdad? Hasta entonces será revelada. Y ¿qué va a ser revelada? La obra de cada uno, cual sea. Esa obra no solamente va a ser revelada, sino que va a ser probada. Veamos qué significa probada. Dice, doquimazo. Significa someter a prueba. Bien, bien interesante. Esta palabra dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y está hablando de que las pruebas de nosotros, quiero decir, las obras que nosotros hacemos en el día a día como creyentes, las que sean quemadas, ya Dios no las va a tomar en cuenta. Va a tomar en cuenta única aquellas que persisten, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y no es que vamos a sufrir
por eso, ¿verdad? Sufriremos pérdida, como dice ahí, pero no es para condenación. Pero miren qué lindo lo que dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y esto aquí habla de permanecer. La palabra utilizada en el griego es nemo y significa hacer o hacer escala, ¿verdad? Hacer escala. Esa como está además, hacer escala, resistir, persistir. Entonces me está hablando el texto, me dice, si permaneciere la obra. Entonces es cuando nosotros en el día a día, en el diario, durante nuestra vida como creyente, eh, nuestro servicio a Dios, Dios lo ve, Dios lo evalúa como oro, plata y piedras preciosas. Esa, esa valoración que Dios va a hacer eh, va a ser recompensada. Ahora, si ustedes se fijan, yo estoy hablando de que es Dios el que va a hacer eso. Sí, Dios va a hacer eso. Y aquí es donde viene lo importante. Un poquito más adelante vamos a preguntarnos, bueno, ¿y el fuego? ¿Verdad? ¿De qué tipo de fuego está hablando? Ya vamos a ver, y eso les va a ayudar para entender bien este texto. Entonces, el fundamento es Cristo. Todos tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento, ¿verdad? Y el sobreedificar es poner sobre, o sea, es ir fortaleciendo nuestras vidas espirituales, pero no dejarle la carga única y exclusivamente a los líderes, a los pastores y a los maestros. No, yo tengo la responsabilidad de irlo haciendo. Y tengo que buscar, ¿verdad? Eso que, que va a prevalecer y que Dios lo va a evaluar y que ese fuego, ya vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? Va a ser probada y toda la obra mía que permanezca, que Dios la considere como oro, plata o piedras preciosas, va a ser recompensada. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay otras palabras que están aquí, es eh, recompensa. La palabra recompensa está ocupada aquí, es como pago por servicio. Esa es la que está usada aquí. Y se refiere a alguien que presta un servicio y se le retribuye, ¿verdad? Como que fuera un salario para nosotros. Y esa era una palabra comúnmente utilizada en aquel entonces cuando se pagaba un denario, cuando se le pagaba algo por un trabajo que hizo. Y es bien interesante el hecho de que esté usando Pablo, que haya usado esta palabra y que Dios le haya revelado para usar esta palabra, porque justamente eso es lo que va a hacer. Todo trabajo que nos hacemos aquí, todo servicio que hacemos para Dios, Dios lo va a pagar, porque es un servicio para Él. Y Dios tiene preparados eh, premios, tiene preparados esa paga, ¿verdad? Esa recompensa para nosotros. Ahora, la palabra pérdida, como dice allí en el texto, si alguno sobreedificó recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La palabra pérdida es lastimar, herir, es decir, es algo reflexivo o pasivo, ¿verdad? Experimentar detrimento. O sea, la palabra pérdida utilizada ahí no es una pérdida de algo que la tenía en las manos y se me fue. No, es como una especie de lamento, como una especie de decir que experimenté algo que
que me causó un poco de frustración. Pero, como dije la vez pasada, esta palabra no está siendo usada aquí con el sentido de hacer una exhortación o un castigo o un regaño, sino en el sentido reflexivo, ¿verdad? En el sentido reflexivo, como diciendo hoy, ¿verdad? Hoy, haciendo la reflexión de Pablo, perdón, le dice, si la obra de cada uno, porque acuérdense que le está hablando a cristianos, y ese sí es como un ejemplo, ¿verdad? Como un condicionante que les dice, miren, si ustedes no hacen esto, pues va a pasar esto, ¿verdad? Entonces, no solamente les está hablando del futuro, sino que les está hablando del presente. Les está diciendo, si la obra de uno, ustedes, ¿cuándo? Hoy ya, ¿verdad? Se va a quemar en el futuro, el sufrirá pérdida. O sea, ahorita, acuérdense, pueden lamentarlo, pero allá ya no va a haber oportunidad, sino que allá o recibís recompensa o no recibís, pero eso no va a ser de sufrimiento ni de reprensión. Ese es lo que Pablo está diciendo aquí. Y luego tenemos la palabra salvo, porque algunos interpretan esta palabra pérdida que va a perder la salvación, pero no está diciendo eso Pablo. Y luego la palabra salvo, salvar es decir, librar o proteger, literalmente o figurativamente, ¿verdad? Hacer salvo a alguien. Y esta frase que encontramos aquí dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Aunque así, como por, esta palabra, como por, la interpretan mucha gente que están diciendo que las personas no van a recibir recompensa, que van a ser castigados y que van a perder la salvación y que van a ir al chimbolero, ¿verdad? Al fuego. Y están hablando aquí que lo interpreta como que fuera el infierno. Pero este fuego no es el fuego que nosotros imaginamos que es. Eh, es, es, bueno, ya lo van a ver, ¿verdad? A lo que se refiere. Entonces, esa palabra, así como me está diciendo que eso es un sentido figurado, no es que sea algo literal, ¿verdad? No es que van a ser pasados a prueba por nosotros por fuego, ¿verdad? Y vamos a ver el fuego y nuestras obras se van a quemar. No, este es un sentido figurado. Pablo está usando una figura del edificio y el fuego lo está usando en un sentido figurado. No es algo literal. Entonces, no podemos interpretar ese texto de esa manera, pero sí podemos interpretar la recompensa como algo efectivo, como algo que sí va a ser efectivo para nosotros. Y la recompensa va a ser en función de el trabajo que nosotros realizamos para Dios, el servicio para Dios, que va a ser recompensado por Dios en la vida como creyentes. Ahora, eh, este texto siempre deja algunas dudas. Yo quiero pues abrir el espacio si hay alguno que tiene alguna duda y que quiera comentarlo, ¿verdad? Antes de seguir, porque algunos enseñan justamente que se pierde la salvación en este texto, pero no es así. ¿O estamos bien? Ok, entonces que el silencio es el que nos guía para seguir. Vamos a, Hermano Eduardo, sí, a ver, a veces he enseñado sobre este tema sí, y yo he comparado con alguien que he puesto la ilustración. ujú,
es como que alguien esté dentro de su casa, de su vivienda y se está quemando. Ajá. Y no puede rescatar nada de lo que está ahí, excepto salir él, ¿verdad? De ahí de su casa para poder estar salvo. Entonces, queda sin nada, con los brazos cruzados, Ujú. ¿verdad? Pero Eso tiene su es vida. exactamente, Ajá, ¿verdad? Él ajá. tiene su vida, quedó sin nada, Ujú, digamos, todo ujú. lo pierde, pero Ajá. él está salvo, ¿verdad? Ujú, Así es como he puesto esa figura para ujú, poder dar a entender, ¿verdad? Acerca de la salvación que no se pierde, pero sí, ¿verdad? Se pierde, como dice allí, ajá. ¿verdad? El texto, ¿verdad? Ujú. Cuando nosotros hacemos o tomamos acciones que no van con un sentido de que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Amén. Sino por mí mismo, ¿verdad? Quiero Ujú. exhibirme. Exacto. No sé si Así está es. bien o, Sí, 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 hermano Miguel. Así bueno, es. Efectivamente. gracias, hermano. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, Bien. Rolando, Sí, a ver. en el versículo 15, Ujú. perdón, eso en cuanto a coronas. ¿Cómo? En el versículo 15, Sí. las pérdidas yo las consideraba como aquello que se pierde en cuanto a galardones y en cuanto a coronas. Ah, no. Bueno, la obra que hacemos Dios la va a recompensar. Pero si esa obra que hemos hecho no honra a Dios y al juzgarla, Dios no la considera como oro, plata o piedras preciosas, este, definitivamente no es que perdamos el galardón, es que no somos merecedores de ello. O sea, Exacto. cuando yo no, cuando hay una carrera y hay 5 competidores, pero solamente hay 3 medallas que van a entregar, ¿verdad? Entonces, se oye el llamado ahí que dicen, ya, pueden correr o disparan, salen corriendo y ahí van, ¿verdad? Van corriendo y ya en la meta llegan 1, 2 y 3. Los últimos 2 no reciben premio, pero, pero llegaron a la meta, ¿verdad? O sea, no es cuestión de, de recibir. Por ejemplo, yo he corrido maratones, o me acuerdo de mi sobrina Nancy, que ella ha corrido maratones, y realmente uno no corre con la idea de ganar, sino que corre con la idea de llegar. Y cuando uno ha llegado, después de recorrer tantos kilómetros, dice, gloria a Dios que llegué, ¿verdad? Y que llegué vivo, porque justamente eso es el llegar, aunque no reciba ningún premio, pero llegué y yo mismo me sentí satisfecho de haber aguantado, de haber tenido la capacidad de llegar. Y aunque nadie llegue a felicitarme, que nadie me entregue un premio, aunque en las carreras siempre lo hacen de tal manera de incentivar a la gente que le regalan una camiseta, una medalla simbólica, ¿verdad? Esa medalla simbólica ya es bastante. Yo tengo varias aquí. Mis hijos tienen varias aquí colgadas en este salón, en este lugar donde estoy. Y son simbólicas. Pues como ven, vamos a ver que en cierta medida, aunque se nos van a dar, no nos vamos a quedar con ellas, ¿verdad? Siempre van a ser entregadas a los pies del Señor. Y eso vamos a tratar de ver, a ver si logramos llegar a eso hoy. Muy bien, excelente. Bien, vamos a seguir. Ahora en la página número 11
Dice, ¿de dónde viene ese fuego? Esa pregunta está en la página 10. No, lo que debo hacer, sí, en la página 11 está. El resultado del fuego, ¿de dónde viene ese fuego? Espérenme, de ver si no me he equivocado, ¿de dónde? Sí. Ok, ¿de dónde viene ese fuego? Nos preguntamos. Del cielo. Ajá. Ven allí, ustedes tienen Apocalipsis 1:14, ¿verdad? ¿Es así? El número 12 dice las obras comparadas, pero antes de eso, bueno, las compramos con oro, piedras preciosas, pero al final hay una pregunta. ¿De dónde viene ese fuego en la primera parte? Y tenemos tres citas. Tenemos Apocalipsis 1:14, tenemos Hebreos 12:29 y 2 de Tesalonicenses 1:8. El fuego al cual se está refiriendo y que va a suceder en el tribunal de Cristo es justamente eso. Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces la palabra como me está diciendo que es una figura, ¿verdad? Como fuego, para entender más o menos lo que va a ser Cristo ahí en ese momento. Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a leerlo, ese texto, segunda de Tesalonicenses 1:8. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por todos, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecís. El justo juicio de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, darán reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí bien claro, aquí Apocalipsis 1:14 está hablando de quién es Cristo, pero esa llama de fuego se va a manifestar justamente así como fuego en su segunda venida, como menciona 2 de Tesalonicenses 1:8. Pero Hebreos 12:29, vamos a buscar el texto. Hebreos capítulo 12, verso 29, dice, y voy a leer desde el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y convocaré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Y luego dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el fuego consumidor de Dios no solamente va a ser para castigar, sino también para retribuir. Ante los ojos de Dios, Dios nos va a premiar en el tribunal de Cristo. Y así como él en la ciudad de Nínive, Jonás no podía entender cuál era el propósito de Dios, y él en la justicia que Jonás, en su propia justicia, ¿verdad? Él pensaba que no, hay que consumirlo, ¿verdad? Que el fuego de Dios venga y lo destruya, como sucedió en Jericó, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero Dios no era eso la intención de Dios en el pueblo de Nínive. Él le dio la oportunidad y le dijo a Jonás, ve y predica de aquí a 40 días. Entonces Jonás interpretó y dijo, 40 días, mucho tiempo para que esta gente reflexione, va a cambiar. Y Dios, al ver lo que cambian, se va a arrepentir. Por eso es que se fue. Por eso es que en el capítulo 4 encontramos que Jonás viene y le dice a Dios en una oración, no es esto lo que yo decía a Dios cuando estaba allá en mi tierra, ¿verdad? Que tú eres un Dios que te arrepientes, que tú eres un Dios que eres clemente, que eres piadoso, que te arrepientes del mal. Entonces, por eso voy a Tarsis, Luis, ¿verdad? Porque tú eres así y esa gente no se merece. Eso es lo que era el juicio de Jonás contra Nínive, porque era un pueblo tremendo. Pero esa generación se arrepintió y Dios la perdonó. Aunque vino una generación futura y la profecía que ya Dios había dicho sobre Nínive siempre se cumplió. O sea, el cambio no es que Dios se arrepintió, que se equivocó con Nínive, no. El plan de Dios ya estaba tirado, pero Dios da oportunidades, así como para nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ese machetazo que ya Dios dio. Pero Dios tenía el plan a través de su Hijo Jesús, dándonos la alternativa de mostrar su amor y su misericordia, en la cual nosotros nos hemos abrigado a ese obra de Cristo Jesús en la cruz, y Dios nos perdonó por su Hijo. Entonces, ese perdón, no es ese fuego, no es solamente un fuego de juicio, es un fuego de amor, ¿verdad? Es un fuego de misericordia, de compasión para con aquellos que hacen y buscan hacer su obra. Y es justamente lo que nos está diciendo este texto, ¿verdad? Que Dios muestra ambos roles. Por eso es que dice que no, Dios es fuego consumidor, sí, porque eso va a pasar en el gran juicio del trono blanco. A los que no quisieron van a tener un juicio y van a ir al sufrimiento, y ya no va a haber más oportunidades para ellos desde que el Señor venga en las nubes. No sé si alguien quería preguntar algo. Sí, hermano. Sí. Hermano Roland, Sí. con respecto al texto de 2 Tesalonicenses 1:8, ahí, bueno, yo lo que veo ahí de que como que no cuadra mucho con lo que dice, pues, porque allá supuestamente los que van a estar, los que vamos a estar en el tribunal de Cristo, ya somos salvos.
Y cuando Sí. dice que somos salvos como por fuego, o sea, y allí dice el texto, dice, que usted ha puesto ahí, de segunda de Tesalonicenses, dice en llama de fuego, dice, para dar retribución, dice, para dar retribución, dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio. O sea, allí prácticamente ese texto no, yo no lo veo que cuadre con los que van a estar salvos allá en el tribunal de Cristo. No sé cómo. No, es que ese texto que está ahí, yo estoy explicando la idea de fuego de Pero Dios. sí, pero Estoy explicando que Dios, ese fuego consumidor también es ese fuego de amor, ese fuego de misericordia. Ese es el contraste que yo estoy haciendo con ese texto. No lo estoy usando para explicar que hay un juicio, ¿verdad? Y que nosotros vamos a estar ahí y que Dios se va a mostrar ahí, sino que lo estoy usando para explicar que Dios en ese, como dice el primer texto que está ahí, Apocalipsis 1:14, como sus ojos, como llama de fuego, en toda la Biblia encontramos que Dios se manifiesta de esa manera. Lo vemos allá en el libro de los primeros 5 libros de Moisés, que Dios no solamente estuvo en una columna de fuego, sino en una columna de humo. Lo vemos que también estuvo una zarza ardiendo como fuego. El fuego siempre es representativo del poder de Dios, y Dios lo ocupa para mostrar su amor, pero también lo ocupa para mostrar su justicia, ¿verdad? Ese era el propósito de este texto, para decirle, miren, Dios va a emitir un juicio de fuego, pero también su fuego no es siempre juicio para castigo, sino que es para nosotros demostrar su amor, su misericordia, su compasión, ¿verdad? Entonces, no era el propósito del texto Pues sí, demostrar así es de la que cosa, ¿no? eso se aplicara a nosotros, sí, ¿verdad? Así que disculpe si no me entendió bien, pero es justamente ese el propósito de este texto, explicar esos dos roles de Dios, ¿verdad? El rol de que como cuando hay un ejemplo muy lindo, que es cuando a David Samuel le da la oportunidad y le dice que si quiere caer en las manos de los hombres o quiere caer en las manos de Dios, en la justicia de Dios, ¿verdad? Y entonces viene David y le dice, no, ¿verdad? En las manos de los hombres, no, mejor prefiero estar en la justicia de Dios, porque su fuego, a pesar que duele, es al final rico, delicioso, misericordioso y amoroso. Pero es así, ¿verdad? Para sus hijos. Cuando Dios mostró con Job, el que quería mostrar el corazón verdadero de Job en las pruebas, en las circunstancias que le permitió, le quitó todo, ¿verdad? Le quitó todo y el adversario le fue quitando todo hasta que perdió todo, hasta aún su salud. Pero Dios en su amor, en su misericordia, a pesar del sufrimiento, lo mantuvo y al final le retribuyó todo. Es de esa idea que estoy citando de ese texto, ¿verdad? No para decir de que nosotros, como dice el texto, vamos a estar ahí porque se está refiriendo al juicio del trono blanco, sino hablando de que Dios tiene esos dos contrastes, en el que muestra un fuego abrasador para nosotros, pero como amor también, pero un fuego de consumo, de castigo también para aquellos que no le obedecen. Entonces, esa era la idea de ese texto, hermano. Así que espero que le haya quedado claro. Era nada más para explicar esos dos contrastes de Dios. No sé si el resto también habían pensado en eso.
en lo que también empezó el hermano. Excelente la explicación, hermano. Ajá, ajá. Sí, la pregunta sí, buena, porque a veces quedan ciertas Sí, dudas, pero muy sí. bueno, muy bueno. No, Excelente. definitivamente. Ujú. Está bien, hermano Carlos. Gracias por preguntar. Y la observación es valedera. Magnífico. Bien, entonces vamos a seguir. En el página 11 ustedes tienen el resultado del examen del tribunal. Hay 6 textos y habla de coronas y de recompensas. Aquí está Dios en toda su plenitud mostrando su amor y su misericordia a través de Jesús, su Hijo. Y tenemos estos 6 premios. Yo los tengo en un orden que está un poquito diferente aquí, pero los textos no los van a perder, ¿verdad? Ahí ustedes lo buscan. El resultado del examen, de acuerdo al 13.1, dice las recompensas y los premios. Pero, ¿qué galardones se prometen? Los regalos sobrenaturales dados por Dios son, y nosotros realmente no los merecemos, pero Dios quiere darlo, ¿verdad? Dios quiere, por su gracia, por su amor, Él quiere darnos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Coronas. Coronas y un premio. Recompensas también. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensas. Entonces van a ser coronas y recompensas. Veamos la primera corona que aparece ahí. Se gana cuando se adquiere dominio sobre el viejo hombre, de acuerdo a 1 Corintios 9, 24 al 27. Vamos a buscar el texto. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, o sea, una que no se destruye, ¿verdad? Una que siempre va a permanecer, eso quiere decir incorruptible. Entonces, nosotros vamos a recibir esa corona de incorruptible, una que jamás va a ser destruida, cuando tenemos dominio sobre el viejo hombre. Porque ese es el contexto del que nos está hablando. Y dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien pelea, golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces se está hablando de esa lucha de Pablo. Si nosotros leemos el versículo 22 de ese mismo texto, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pero y esto lo hago por el evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que lo que corren? Está hablando de ese sacrificio, ¿verdad? De dominar el viejo hombre y dedicarnos a la obra del Señor, especialmente a la predicación del evangelio.
Dios nos va a dar una corona incorruptible. La otra corona, vamos ahí a Filipenses 4:1. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Cuando estamos firmes en el Señor, a los que han alcanzado las almas para Cristo, como dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo mío, estad así firmes en el Señor. Y luego nos encontramos este complemento en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Y dice 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a todos aquellos que en su ministerio él ganó, él alcanzó, él llevó a los pies de Cristo. Entonces, está diciendo Pablo ahí que todos los que han llevado a los pies de Cristo tienen su corona apartada. Por eso son corona de Pablo, los tesalonicenses. Y esa es la corona de gozo y de regocijo. Nuestra esperanza o gozo o corona. Luego tenemos la siguiente corona, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Y dice, he peleado la buena batalla, estoy leyendo desde el 7, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada, me dará el Señor, pues justo, en aquel día, o al día del tribunal de Cristo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el amar la venida del Señor Jesús como Cristo, como aquí Pablo lo hace, ¿verdad? Dios recompensará con una corona, y esa es la corona de justicia, porque es justo pensar en eso, que es parte del plan de Dios y es parte de la forma en que Dios va a hacer justicia. Y esa justicia, como bien dije allá, es una justicia donde Dios muestra el amor para con la iglesia y donde Dios muestra su brazo duro para con los que no creyeron, ¿verdad? Pero sigue siendo la justicia de Dios mostrada en esos dos ámbitos. En el ámbito de la justicia de Dios mostrada a su iglesia y en el ámbito de los que no quisieron, desobedecieron, que Dios va a emitir un juicio de condenación sobre ellos. La siguiente corona se gana al resistir las pruebas y a los que aman a Dios. Ahí un poquito más adelante en Santiago, capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿verdad? Y esa es la que está ahí, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, a los que resisten las pruebas y les aman, Dios ha prometido eso. Tenemos ahí Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Acuérdense que esto es un mensaje a Esmirna. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a judíos, no se está refiriendo a gentiles, ¿verdad? Es un mensaje para los judíos, porque van a haber judíos en la gran tribulación, que van a pasar pruebas difíciles. Los 144,000 son judíos. Ya la iglesia, con los gentiles que tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, ya serán arrebatados desde el inicio. Pero no así este pueblo, ¿verdad? Que Dios tiene trabajo con ellos como lo tuvo con Jonás también. Esta es la corona de vida. Luego tenemos otra corona. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quiénes se está refiriendo? A los ministros, pastores, maestros, líderes que se encargan de la predicación de la palabra de Dios y que están edificando la vida de otros en pro del reino de Dios. Ellos van a recibir la corona de gloria. Así es que, pero hay que cumplir lo que anteriormente explica Pedro aquí. Vean, dice en el versículo capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, hablando de la iglesia, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y luego dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces hay condiciones ahí. No es solamente, solo porque enseña ya lo va a recibir, no, ¿verdad? Hay que ser fiel a la palabra, hay que edificar, no hay que mostrar una autoridad como que si fuéramos los que mandamos, al contrario, ¿verdad? El liderazgo de un pastor tiene que ser un liderazgo de servicio, no de sentarse y comenzar a mandar. El sentido de autoridad para el liderazgo en la Biblia es completamente diferente al que el mundo enseña. Muchos practican el liderazgo en la iglesia como lo enseña el mundo, ¿verdad? En donde ya se le da, se le pone un ministerio, entonces ya se siente con una autoridad. Al contrario, ¿verdad? Tiene una autoridad, sí, pero esa autoridad tiene que ganársela. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que le sirve? Que se siente servida, que se siente amada, que se siente atendida, que se siente bien. Ceden, ¿verdad? Ceden a las personas que les están sirviendo. ¿Y qué es lo que ceden? Ceden el hecho de que esa persona tenga una autoridad sobre ellos. Y no es algo lo contrario, que se le envista de autoridad y todos tienen que sujetarse, ¿verdad? Ese es el tipo de autoridad normal. Pero la autoridad bíblica no es así. Cristo lo mostró. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y ese es justamente lo que él dejó a los discípulos. Y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, ese sentido de autoridad, que también debe ser ejemplo los pastores, los ministros, los maestros. En ese sentido, nosotros, todos los que nos dedicamos a enseñar, es un reto, ¿verdad? Es un reto para la vida
de nuestra vida espiritual, que no, muchas veces no es fácil. Y muchas veces es solitaria también. Tenemos que batallar con muchas cosas, pero ahí estamos, ¿verdad? Tomados del Señor y seguimos adelante, a pesar de que tenemos problemas también con el pecado. La siguiente corona, esta es la única corona, como les dije al principio, en las clases, al principio de la clase, no de esta, sino que al principio de las clases del curso. Esta es la única corona que se recibe antes del tribunal de Cristo. Y veamos ahí qué es lo que dice Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Habla de la salvación, ¿verdad? Es la corona de la salvación que ha sido dada al creyente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Retén lo que tienes, esa corona que ya se te fue dada. Y ese justamente la salvación que hemos recibido cada uno de nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre. Cristo dejó clavado en la cruz el pecado nuestro y ha resucitado para que nosotros en vida cobremos vida en él, ¿verdad? Por eso hablaba la vez pasada que hay muchos que andan en la vida que son vivos muertos, que andan vivos físicamente pero muertos espiritualmente. Pero hay muchos otros que son vivos. No es que sean vivos, más vivos que otros, ¿verdad? No, es que son vivos físicamente pero que son vivos espiritualmente también. Han nacido de nuevo. Y a esos que han nacido de nuevo, Dios les ha dado la corona de salvación. Es la única que se recibe antes del tribunal de Cristo, porque para estar en el tribunal de Cristo hay que tener esta corona. Preguntas hasta aquí, ¿no? Hay tres figuras que se ocupan que revelan la naturaleza de las recompensas. La primera en Romanos 14, del 10 al 12. Ahora voy a pedir que alguno de ustedes la busque y la lea. Es la figura de la mayordomía. Tres figuras que revelan la naturaleza de las recompensas. Alguien que lo busque y lo lea. Otro que busque 1 Corintios 3, del 9 al 15, que ya lo hemos leído varias veces. Y otro que busque 1 Corintios 9, del 16 al 27. ¿Quién lo tiene? Hola, hola, hermanos. Sí, hermano, Romanos 14 del 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, la figura que se está usando ahí es de mayordomía. O sea, de ser buenos mayordomos de nuestra vida, ¿verdad? De todos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que velar también por ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De todo lo que nos ha dado, este cuerpo, esta mente, nuestro entorno, de eso habla, ¿verdad? Porque de Dios es todo en la creación, todo es de Dios, aún nosotros. Así es que habla, la figura de la mayordomía es la que se está
dejando aquí de por medio en este texto de Romanos. Eso quiere decir que, como dijo Pablo ahí en Corintios, mire cada quien cómo va sobre edificando. O sea, tenemos que ser buenos mayordomos en eso. Ahora la buenos, figura de un edificio, sí. hermano, buenos administradores sería. De buenos administradores, sí. De buenos administradores. Esa es la mayordomía. Ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, 1 Corintios 3, del 9 al 15. ¿Quién lo lee? Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. Otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, y con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse para quien escapa del fuego. Ok. Ahí se ocupa la figura de un edificio, ¿verdad? Cada creyente es justamente como eso, como un edificio que necesita ser constantemente mantenido, se deteriora, ¿verdad? Ese edificio con emociones, sentimientos, dudas, con luchas, depresiones, se deteriora. Pero hay que mantenerlo, hay que fortificarlo, hay que sobreedificarlo. Ese es justamente lo que nos está diciendo, y qué bueno la forma en que está escrito ese texto que leyó de una traducción ya más aplicada a la construcción, ¿verdad? Muy bien. Gracias, hermana. Sí, profe. Veamos ahora 1 Corintios 9, del 16 al 27. Se utiliza la figura de una carrera. Pues si Sí, hermano. anuncio el Sí, hermano. evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, gracias hermano Genaro. Y la iglesia de Corinto estaba formada, habían judíos, pero también habían griegos. Y un griego pues, entendía perfectamente bien la figura de un atleta, de una carrera, porque conocían las carreras que se hacían en Grecia. Y se identificaba perfectamente, perfectamente bien con eso. Por eso Pablo utiliza esta figura de una carrera, ¿verdad? Para hacerles entender de que Pablo como que fuera un corredor. Y les está diciendo, ustedes también son como un corredor. Y para poder correr bien, para ganar, hay que abstenerse de un montón de cosas. Un corredor de élite, ¿verdad? No puede comer cualquier cosa, no puede sentarse todos los días a comer frituras, porque si no se va a engordar y no va a rendir lo que debe de rendir. O sea, tienen una dieta especial y que se abstienen de un montón de cosas, no deben de trasnochar, no deben de hacer cosas fuera de sí que puedan lastimar de alguna medida, de alguna manera sus cuerpos. Entonces tratan de mantenerse y se abstienen de un montón de cosas y tienen una dieta especial. De eso les está hablando Pablo, como les estoy diciendo, miren, tienen que el cristiano como un atleta, ¿verdad? Tienen que abstenerse. Si hay deseos carnales, ya no, ¿verdad? Si hay vanagloria de la vida, pues ya no. Si hay los deseos de los ojos, pues eviten o luchen contra eso. Eso es justamente lo que Pablo está dejando aquí con la figura de la carrera. Luchar de tal manera que alcancemos el premio como un atleta. Ahora, capítulo 13, quiero decir, en el número 13, verso 3, que está en la página 12. Tenemos Apocalipsis 4:10. ¿Quién lo quiere leer? Yo, hermano. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. ¿Le sigo? Ok, no, está bien, ¿verdad? Las coronas que serán dadas, no nos vamos a quedar con ellas. Aunque este evento que está aquí en el capítulo 4 se está refiriendo a ese juicio que se ha establecido con los ancianos, ellos son un ejemplo de lo que también nosotros vamos a hacer, que van a ser entregadas nuestras coronas a los pies del Señor, porque Él es el único digno de toda honra y toda gloria. Esas coronas nosotros vamos bueno, como decía la vez pasada, ¿verdad? Tratamos de imaginarnos cómo nos vamos a sentir, pero realmente nuestra mente, nuestro entendimiento va a ser una cosa completamente diferente allá. Y en ese sentido, me es difícil pensar cómo me voy a sentir, porque pienso en la forma que yo me siento aquí.
con mis debilidades, con mis fortalezas. Si hay algunas cosas me dan gozo, quizás así, de esa manera, o más todavía, ¿verdad? Realmente no, no, ni siquiera intento más allá de pensar, solamente digo, Dios, gracias, porque el gozo que has prometido, ese, esa felicidad, no es inimaginable, ¿verdad? De lo que vamos a pasar ahí en presencia del Señor, y que nos va a hacer olvidar todo, nuestro ser completamente dedicado a honrar, a glorificar y adorar a nuestro Señor Jesús y a su Padre, ¿verdad? Dios y al Espíritu Santo también, la Trinidad misma manifestada en su plenitud, justamente en ese tiempo. Ese justo momento en el cual nosotros no solamente recibimos, sino también entregamos, será algo especial. Sí, ese es algo especial, por lo cual nosotros debemos de estarnos preparando ya, porque es hoy, ¿verdad? Es hoy cuando el Señor nos llama a eso. Nos tenemos que dar cuenta por todos esos detalles que han pasado en nuestra vida, que no han sido ni agradables para nosotros ni para los que han sido afectados por algo que nosotros hicimos, por algo que nosotros pensábamos, por algo que que dejamos de hacer, y los resultados fueron negativos, ¿verdad? A veces pueden ser ciertos resultados negativos, pero hemos hecho la obra del Señor. Como algunas veces han venido a mí algunos jóvenes para consejería y que quieren casarse, ¿verdad? Pero que sus padres no están de acuerdo. Y Dios siempre habla a través de eso. Y por alguna razón no están de acuerdo. Y entonces recuerdo haberle dicho, bueno, me permiten hablar con sus padres para ver la versión de ellos, porque no están de acuerdo, ¿verdad? Y no es necesario, ¿verdad? Aquí nosotros dos nos ponemos de acuerdo y ya estuvo. Entonces no accedí, ¿verdad? No accedí a lo que ellos querían, porque había algo de por medio que me estaban ocultando. Entonces es justamente de eso lo que estamos hablando, ¿verdad? A veces hacemos cosas que hasta después nos damos cuenta que no eran lo justo. Pero si habrán comentarios, hermanos, de lo que Dios nos ha mostrado hoy, con hermano Carlitos, yo de veras espero que le haya logrado explicar la incertidumbre o la duda que le quedó con el texto que leímos de Tesalonicenses. Era nada más con ese propósito, pero he tomado una decisión, ya no lo voy a poner, porque ya es segunda vez que causa esa duda, ¿verdad? Esa duda. Entonces he tenido que explicarlo y explicarlo de esta manera, así es que ya no lo voy a usar para explicar esta parte, porque genera esa duda. Pero ha sido bueno, hermano, ha sido bueno, de veras, ha sido bueno. Así que, hermanos, hermana Mireya, hermano Roberto, hermana Karen, hermano Genaro, Feli, hermana Carmen, hermano Carlos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por mí, no, hermano, está claro todo. Ok. Sí, dígame. No, decía que ninguna duda. Ah, vaya, ok, ninguna. Ok, magnífico.
Hermano Carlos, iba a Está claro, preguntar. hermano. Ah, vaya, ok, magnífico. Gracias, hermano. Bueno, me alegro. También, profe, súper claro. Bueno, ok, magnífico. Todo claro, hermano, todo claro. Ujú. Bueno, Robert, hey, qué hermosa foto esa. Ah, qué lindo, sí, sí, sí. Con Eso todo. fue en la sabana, sí, claro, sí. Ah, en la Me sabana. sacaron una foto ahí haciendo sí, sí. Ya le había dado la boleta, la bola ya iba de viaje, sí. Y yo iba de viaje para el suelo también. Al suelo, sí. Sí. Pero no te golpeaste. No, pues claro, sí, claro, porque es zacate, por ahí Ajá. siempre, el golpe sí, por la altura sí fue algo duro, pero Ajá. no. Ahí se va acostumbrando uno, hermano. Sí. Claro que sí, ¿verdad? Uno se vuelve de hierro a veces. Se acostumbra el cuerpo. Bueno, hermanitos, si ustedes examinan el material, terminamos hoy con la página 13 y vamos a entrar a los consejos finales. Eso quiere decir que posiblemente la otra clase sea la última, ¿verdad? Así que vamos a entrar. Esta clase es importantísima, ¿verdad? Los consejos finales. ¿Cuál es el propósito de estos consejos finales? Es ayudarnos desde la perspectiva bíblica a mantenernos en la fe, ¿verdad? A luchar fervientemente por la fe, como leíamos en el Evangelio, en Judas, en el versículo 3 y 4, que tenemos que luchar como creyentes fervientemente por la fe. Que hay muchos consejos en la Biblia para mantenernos en este tiempo, en ese no empeño, sino en ese propósito de alcanzar la meta, de seguir adelante, de fortalecernos, y para ese es el objetivo justamente de estos consejos. No están, o sea, hay muchos más consejos. Estos son algunos de los que a mí me han servido y que me siguen sirviendo para hasta el día de ahora, ¿verdad? Entonces, esos mismos consejos que la palabra me ha enseñado a mí son los que quiero compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo les aconsejo que lean los textos y los examinen. Y en la próxima clase podamos tener esa interacción, ¿verdad? De ese consejo. Algunos ya lo están poniendo en práctica, de seguro. Y otros quizás no, ¿verdad? Otros quizás a medias. Pero cada consejo, cada texto es valedero para hacernos reflexionar sobre esa responsabilidad que tengo de sobreedificar en mi vida y dejarme sobreedificar también, que eso es el discipulado, ¿verdad? Que otros me ayuden a poner un ladrillo más en mi vida, que otros me ayudan a correr de la manera correcta, que otros me ayuden a administrar, ¿verdad? Administrar mi vida como mayordomo. Esas son las tres figuras que se ocupan en la Biblia relacionados con la recompensa que Dios da. ¿Estamos bien, hermanos? Hermano Genaro. Sí, hermano. Ok, Correcto. magnífico. Hermano Miguel. Sí, hermano. Bueno, ok. Dime. Bien, estamos bien, hermano. Ahí, Bye. sí, para mí no ha habido confusión porque sé que estaba ahí como comparando el fuego de Dios tanto para
¿verdad? Para el inconverso, como también en cuanto a la ilustración, Ujú. Ajá. ¿verdad? De que se va a probar por fuego las obras de cada uno, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, como la Una pregunta figura que era, se está ocupando. sí, Ajá. exactamente, ¿verdad? Como Ajá. la pregunta era, ¿de dónde viene el fuego, verdad? O Ajá. cómo será, qué clase de Ujú, fuego. Y ujú. exclusivamente no es un fuego común y corriente, sino que el fuego de Dios, De Dios, ¿verdad? sí. Mostrado en Ajá, amor y que misericordia. así es, Aquí ¿verdad? es. Así Así que, es. Ujú. gracias, hermano, Muy, ok. ¿verdad? Pues sí. Si ustedes ven ahí el hermano Miguel, además de ser un buen amigo, tiene el privilegio de vivir a 3 cuadras del mar, de la playa, ¿verdad? Así que si él solamente toma la toalla y un par de chancletas, como decimos aquí, y si quiere ir a bañar todos los días a la playa, se va a bañar todos los días. Y vive la parte de un río también, ¿verdad? Que a veces cuando hay lluvia se inunda y se le lleva a su casa también. Ya Hasta la ha ahorita estamos inundado reparando el templo, hermano. todavía, ¿verdad? Hasta ahorita Ajá. lo estamos reparando ahorita de todas las inundaciones que se nos ha dado y estamos Ajá. renovando el templo ahí. Sí, Qué gracias, bueno. hermano, por acordarse. Ajá. Qué privilegio. Bueno, pero hay que Sí. orar por este siervo y su iglesia que está justamente en un lugar que cada vez que hay tremendos temporales, ellos están preocupados porque ahí se rebalsa, ¿verdad? El río ahí. Bueno, hermanitos, gracias por su tiempo. Eh, Vamos a orar y a despedirnos y dejar en las manos del Señor pues el resto de la noche. Yo voy a ver si como algo porque no he cenado. Así que feliz noche. Padre, Señor nuestro, gracias por el privilegio que nos da Dios de examinar tu palabra, por la vida de mis hermanos, por cada cosa en ellos. Tú conoces sus corazones, sus mentes, Dios. Ministralos, Dios, edifícalos, fortalécelos y que cada uno de ellos sea un hijo tuyo que busca honrarte, que busca glorificarte en todas las áreas de su vida, Dios. Gracias por sus familias y por todo lo que tú les has dado hasta el día de hoy. Alabado sea Dios por la vida que nos das. Y permítanos tener una noche de descanso y mañana permítanos asistir a nuestras iglesias también, Dios. Gracias, gracias por todo. En nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno.